Estamos arrancando Versus de este lunes 24 de marzo. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotras. Vamos a arrancar con el debate del tema de Teuchitlán. Las dudas, las lecciones, pero hoy también con la información que se da a conocer por parte del secretario de Seguridad Pública y Ciudadana, tenemos algunas certezas. El campo de exterminio está cada vez más lejos y nos vamos acercando a un hecho de que el rancho Izaguirre era un campo de reclutamiento forzado. Vamos a escuchar, si les parece, para iniciar esta discusión, parte de lo que explicó hoy el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, porque nos habla de las detenciones que se registraron este fin de semana, que es mucho de lo que vamos a debatir en la siguiente hora aquí con todos ustedes, porque estaría confirmando por parte de las investigaciones de la Secretaría de Seguridad, faltarían las investigaciones de la Fiscalía General, estaría confirmando García Harfuch que el Cártel Jalisco Nueva Generación sí operó a través de estas ofertas falsas de trabajo para cooptar gente, llevarla a estos centros de entrenamiento para finalmente ponerla a operar para el cártel. Vamos a escuchar parte de lo que presentó Omar García Harfuch para iniciar con este Versus. En representación del Gabinete de Seguridad y por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, informo lo siguiente. En el marco de la Estrategia Nacional de Seguridad, que contempla el fortalecimiento de las acciones de coordinación, inteligencia e investigación, el pasado 20 de marzo fue detenido en la Ciudad de México José Gregorio N., alias El Lastra o Comandante Lastra, líder de la célula delictiva responsable del reclutamiento de personas para Cártel Jalisco Nueva Generación. La detención la llevó a cabo personal del Ejército Mexicano, de la Guardia Nacional y personal de investigación de la Secretaría de Seguridad. Lo anterior fue resultado de trabajos de investigación de gabinete y campo, en seguimiento a las actividades delictivas que realizaban integrantes de esta organización criminal para mantener su presencia en varios puntos de la región. Mediante las investigaciones, se pudo identificar su estructura criminal y principales líderes operativos, entre ellos José Gregorio alias Lastra, quien es uno de los principales colaboradores de Gonzalo N., alias El Sapo, uno de los líderes regionales en Jalisco, Nayarit y Zacatecas para la organización criminal. De acuerdo con la información obtenida, esta persona, identificada como Comandante Lastra, era responsable del reclutamiento para el Cártel Jalisco Nueva Generación y tenía a su cargo el centro de adiestramiento ubicado en el rancho Izaguirre, en el municipio de Teuchitlán, Jalisco. Se le vincula con el reclutamiento de personas para la organización delictiva durante el periodo de mayo del 2024 a inicios de marzo del 2025. Se tiene conocimiento que José Gregorio N. contaba con un grupo de colaboradores dedicado al proceso de reclutamiento, el cual tenía las siguientes características. Utilizaba principalmente redes sociales para ofrecer oportunidades laborales falsas mediante engaños, además de usar grupos cerrados donde se mencionaban las actividades delictivas. Algunas de estas publicaciones referían ofertas de trabajo para la organización criminal y ofrecían un puesto como guardias de seguridad con un pago de 4,000 a 12,000 pesos semanales. Los interesados eran citados en distintas centrales de autobuses, desde donde eran trasladados al centro de adiestramiento en el rancho Izaguirre. Ya en el rancho, el adoctrinamiento consistía en el manejo de armas de fuego y acondicionamiento físico. Los reclutas, al llegar al lugar, dejaban sus pertenencias y eran uniformados con ropa y botas tácticas. También les retiraban sus celulares. El entrenamiento tenía aproximadamente un mes de duración, tiempo en el que permanecían incomunicados. Dependiendo de las aptitudes, a los reclutas se les otorgaba un puesto dentro de la organización y asimismo eran asignados a distintas entidades para incrementar el estado de fuerza de la organización delictiva. De acuerdo con el testimonio del detenido, llegaron a privar de la vida a personas que se resistían a recibir el adiestramiento o bien intentaban escapar del lugar, así como golpearlos y someterlos a algún tipo de tortura. Los trabajos de inteligencia permitieron conocer que José Gregorio también es identificado como el autor intelectual de la privación ilegal de la libertad de 2 estudiantes universitarios en junio del 2024. Asimismo, se tiene conocimiento que el 10 de marzo del presente año se reunió con Gonzalo N. en Puerto Vallarta, Jalisco, donde recibió la orden de terminar las actividades de adiestramiento. Posteriormente se ocultó en el municipio de Tala, Jalisco,
para finalmente trasladarse a la Ciudad de México y tratar de ocultarse en la capital. De esta manera, se desplegó un operativo encabezado por la Secretaría de la Defensa Nacional en las inmediaciones del kilómetro 15 de la autopista México-Toluca, en la alcaldía Coajimalpa, donde fue detenido en compañía de Abril N., de 43 años. Cabe mencionar que, derivado de los trabajos de análisis y seguimiento, el área de investigación y patrullaje cibernético de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana realizó la búsqueda y análisis de perfiles en redes sociales relacionado con el reclutamiento de personas para su incorporación a actividades de la delincuencia organizada, lo que permitió dar de baja 39 páginas de reclutamiento en diferentes plataformas. Esta revisión a distintas plataformas continúa, así como la solicitud de baja de muchas páginas más. De septiembre del 2024 a la fecha, han sido detenidas 49 personas relacionadas con las actividades de reclutamiento, destacando entre ellas a José Gregorio N., líder de estas operaciones. Estas acciones representan un avance significativo en el esclarecimiento de los acontecimientos ocurridos en el Rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco. Esta detención aportará elementos esenciales en las investigaciones que desarrolla la Fiscalía General de la República. El Gabinete de Seguridad continuará con las investigaciones y las acciones operativas para detener a los responsables de estos hechos y llevar a la justicia a las víctimas y familias que han sido afectadas por estos grupos criminales. Pues bienvenidos, bienvenidas sean nuevamente a Versus. Ya estamos de regreso de Cuba, ya los estamos leyendo en los comentarios y vamos con un tema que no es menor, querida Dani, que es Teuchitlán, porque hay varios elementos sobre la mesa y a mí me gustaría pues empezar también recordando cómo llegamos hasta aquí. No solamente es este caso, han sido un montón de casos lamentablemente durante todos estos años que genera también esa conmoción dentro de la sociedad, ¿no? De repente yo veía que nuevamente se abría pues una herida que nunca ha cerrado, que venimos arrastrando. Yo creo que el caso más notable de todo eso fue el caso de los 43 de Ayotzinapa, que eso genera entre la población pues bastante dolor, bastante pues un sentimiento agridulce, ¿no? Porque eso permitió unir a la sociedad mexicana después de un montón de años de una mal llamada guerra contra el narcotráfico y que al final ha sido, y que también ese podríamos desglosarlo en otro momento, pero ha sido una suma de factores en donde está el Poder Judicial, en donde estaban pues puestos los 3 niveles de gobierno, y ahora lo que estamos viendo con Teuchitlán es un poco lo mismo, ¿no? Enfrentarnos con esta realidad que es, sí, estamos hablando hoy de un sistema de justicia al servicio del pueblo, pero que topa nuestras realidades con todo el tema de pues el tema de las fiscalías, ¿no? Son unas fiscalías en donde al final no podemos avanzar con este tema de justicia para todos y para todas. Entonces, pues yo creo que las reacciones no fueron menores, hubo movilizaciones exigiendo justicia, hubo bastantes titulares también escandalosos, es decir, cada actor asumió su rol dentro de la historia. El activismo, las madres buscadoras, pues también se vio la pugna entre las colectivas, se vieron activistas diciendo vamos a apoyar con absolutamente todo. Las fiscalías hicieron gala nuevamente de omisiones, de errores. El gobierno también estatal, no se diga, bastante que poner sobre la mesa, y un gobierno federal que dice va a haber justicia, vamos a seguir investigando, pero que de nuevo topamos, ¿no?, con realidad, especialmente en esta deuda histórica que son el tema de las y los desaparecidos, que todavía creo que va para largo, Dani, en este país. Sí, yo creo que el tema va como por 2 carriles, ¿no? O sea, primero el hecho que es el principal, de que ya que se descubre que hay un centro de reclutamiento, las autoridades nos digan el ABC de qué es lo que ocurre ahí y también el ABC de las soluciones, ¿no? O sea, para garantizar la no repetición, que eso también es algo que ha estado ausente. Ya todo esto que tú mencionabas, de que sí, Ayotzinapa, tenemos también lo que pasaba en
en el sexenio de Peña Nieto, lo de Coahuila con Calderón, los Zetas, o sea, no tenemos toda esa parte de la garantía de la no repetición, ¿no? Porque vivimos en el reino de la impunidad, eso es también un hecho desafortunadamente. Entonces, primero, eso que tiene que quedar claro en toda discusión que tenga que ver con el rancho Izaguirre, lo principal es decir, se necesita el esclarecimiento de los hechos. Ahora, en segundo plano está todo el asunto político, ¿no? Que es como ahorita, pues sí ya estamos como pues viendo que hasta el hallazgo de restos óseos está puesto en duda, lo que nos lleva al cuestionamiento de, en algún momento, sí hubo indicios para hablar de campo de exterminio, o sea, porque ya regresando a nuestros pasos, así como fue avanzando la cobertura mediática de todo este caso, o sea, hay quienes incluso se atrevieron a decir que era el Auschwitz mexicano, claro, ¿no? O sea, lo que es un asunto mayor, porque pues estamos hablando de uno de los episodios más oscuros y más dolorosos de la historia del mundo y de cómo siempre tiene que quedar ese episodio para recordar de lo que es capaz el fascismo claro. en el poder. Pero ahora ya decir que había un campo de concentración en México donde se exterminaba gente, o sea, pues era muy delicado, pero ya conforme se han sumado las evidencias, pues afortunadamente, y hay que decirlo, estamos muy lejos de eso. Y digo afortunadamente porque por lo politizado del tema, hay quienes se frotaban las manos, hay quienes se les estaba haciendo agua a la boca, porque sí se tratará de una nueva tragedia como las que hemos tenido, como lo de Allende Coahuila, que estábamos dando cuenta hace unos minutos de cómo hasta incluso se exterminó a niños, a mujeres embarazadas, ancianos, cómo los Zetas sembraron un reino del terror aquí en el país y un reino que gozaba de la máxima impunidad. Entonces, o sea, regresar a esa pesadilla, pues creo que nadie lo quiere, aunque sí hay un grupo que deseaba, ¿no? Por eso tenemos este asunto de la Ayotzinapa de Claudia, que claro. Esto ya era el Ayotzinapa. Ahora, ya nos vamos a meter al terreno de cómo se está respondiendo, y me llama mucho la atención el ejercicio que hubo hoy en la mañanera, de que algunos comunicadores estaban presentando su experiencia en el campo, pero creo que más allá de eso, creo que, o sea, se debe quedar como eso en lo anecdótico. Claro. Aquí también fue nuestra compañera Romina Gándara, pero pues de ahí a que ella diga, soy perito y esto ocurrió, esto había, esto no había, pues hay una distancia abismal, ¿no? Entonces, más allá de lo que se pueda hacer, creo que a la presidencia le urge más apurar el caso por parte de las investigaciones. La misma presidenta lo ha dicho, ya hay las herramientas científicas para determinar qué sí hubo y qué no, más allá de que vayan reporteros a decir que yo vi. O sea, y reporteros también, todos nosotros con una experiencia nula en peritajes de, o sea, cómo se ve un terreno donde incineraron a una persona, ¿no? Cada claro. Cuándo lo has visto o tienes la capacidad para decir si hubo o no hubo. Sí, Dani, pero también es eso, ¿no? Es decir, necesitamos las pruebas y las investigaciones. Sí. O sea, más allá de que tú estés muy seguro, pues al final de eso se trata de la rendición de cuentas y el acceso a la justicia. Sí, y entonces ahí queda el reto de poner a trabajar a Gertz Manero, ¿no? O sea, de decirle, sí está muy bien que ya te despiertes cada 15 días los martes para venir al informe de seguridad, pero el trabajo no basta con hacer conferencias de prensa, ¿no? Con asistir y responder a 2 cuestionamientos de periodistas, sino con trabajo concreto, ¿no? Porque eso es el reto de la Fiscalía, porque es muy triste también estar esperando a que esa oficina se ponga a trabajar cuando ya lleva algunos años, pues nada más como que haciendo como que hace, con muchos de los casos emblemáticos que se han caído. Entonces, pues ahí está la urgencia. Más allá, insisto, yo sí creo de las anécdotas de periodistas que se presentaron hoy, creo que lo que urge realmente es lo otro. Y ahí está la manera en cómo sí se va a poder atacar y tirar toda esa campaña, que también eso me parece 100% real, la campaña mediática de bots y troles que se presentó la semana pasada. O sea,
sea, ese también es un hecho, pero no se ataca con otros periodistas, se ataca con la investigación real. Y yo creo que de nuevo, ¿no? Hay mucha, o sea, cuando digo se vislumbran todos los actores que quedaron de por medio dentro de esta historia, es en efecto, ¿no? Por un lado, las autoridades estatales, que no necesariamente son autoridades reconocidas por buscar justicia y el bienestar social, ¿no? En un estado plagado de este tipo de cosas que al final no se sabe, no se investiga, ¿no? Las fiscalías son muy opacas. Otro de los actores son justamente esas fiscalías, en donde desde esta misma mesa hemos insistido N cantidad de veces que esta reforma al Poder Judicial en algún momento tendrá que tocar esas fiscalías que no se están tocando actualmente. Entonces, esos son dos. Y la otra es la que tú mencionas, Dani, que es el tema de los medios de comunicación. Ahí hay una responsabilidad brutal, porque yo creo que pasaron muchas cosas, ¿no? Incluso yo reconozco que hay compañeros, compañeras que se asumen de izquierda, y el asumirse de izquierda pasa por buscar justicia, igualdad y demás, pero pues hubo compañeros que se dejaron llevar, ¿no? En donde pues de primera mano estaba el vamos a decir que sí hay ese campo, no lo vamos a negar, en vez de poner los acentos y decir vamos a exigir justicia, reparación de los daños y establecimiento de garantías de no repetición. Eso no ocurrió. Hubo como los extremos de a ver quién tuitea más, ¿no? A ver quién es más irresponsable. Y yo creo que eso, no estoy diciendo que no se critique, sino que es tan delicado que no tendríamos por qué estar sacando de nuestro ronco pecho lo primero que se nos ocurre, sino exigir lo mismo en todos los casos, que se esclarezca lo que está ocurriendo y en función de eso presionar a las autoridades correspondientes. Porque muchos dicen también, sobre todo estos grupos de la derecha, que a veces la Cuarta Transformación se la pasa diciendo que pues todo es culpa del pasado, pero en realidad es que no hay forma de entender lo que estamos viviendo hoy. Les molesta mucho, ¿no? O sea, hay que recordarlo. El contexto les molesta. Tiene un origen que es una mal llamada guerra contra el narcotráfico, que fue la copia y calca del Plan Colombia en los 90s, que metió a Colombia en la crisis de la cual tampoco han podido salir, que llevó al asesinato incluso, ¿no?, de algunos candidatos presidenciales de izquierda, que se metieron en una lógica terrible, ¿no?, de falsos positivos, que se quiso implementar aquí en México con la iniciativa Mérida de Felipe Calderón. Eso derivó en lo que hoy estamos viendo. Y después no solo fue la copia y calca, sino que el Estado asumió un rol de defensa de uno de los cárteles en este país, porque el mayor cártel en este país era el Estado mexicano, y que eso llevó a que colapsara y que utilizara todo el aparato del Estado para proteger a esos grupos del crimen organizado, y que pues no solamente lo tenía claro Felipe Calderón, sino era parte de esto, ¿no? Y todos estos personajes. Entonces sí es importante decir cómo ocurrió esto que estamos viendo el día de hoy. Ahora, la Cuarta Transformación, y lo que tenemos que exigir es que eso, yo recuerdo, y si lo cito muy seguido, ¿no?, en una charla que tuvo aquí en México el expresidente ecuatoriano Rafael Correa, y lo traslapo a otros horizontes, decía, no, en un gobierno de izquierda no es que no exista la corrupción, sino que se vuelve intolerable, no se debe permitir. En este caso es lo mismo, no es que no exista violencia, no es que no exista campos, ¿no?, de reclutamiento forzado, es que se tienen que volver inadmisibles y se tiene que trazar la ruta indicada para que las fiscalías trabajen, para que los medios no difamen, para que o sea, hay un límite ético también dentro de todo esto que no vimos que necesariamente se respetara durante los últimos días. Y ya por último, lo que decías, esto del Auschwitz mexicano, vaya, es que es de verdad, yo no sé cómo pueden decir de repente que en México hay una dictadura, cuando vienen a decir este tipo, no solamente de sin sentidos, sino de blasfemias total, ¿no?, que trastocan todo el límite histórico, no tiene nada que ver con eso, ¿no? O sea, no es como que el narcotráfico está generando un modelo de identidad en donde va a exterminar a cierto grupo étnico dentro de la población. O sea, hay una cosa ahí descarada, pero también irracional dentro de los medios, que lo único que buscan es sentar la idea de que hay un terrorismo de Estado o solapado por el Estado dentro de estos grupos del narcotráfico. Entonces,
dice ahí, por ejemplo, Gerardo, ¿es correcto hablar de campos de exterminio? Yo creo que en este caso ni indicios hay todavía como para nombrarlo, más allá de acuerdo que, con lo que presenta Harfuch, no hay indicios de campo de exterminio. Y mucho menos sería, yo por eso digo, para nombrar y hacer categorización de lo que está pasando, que es una realidad, que hay centros de reclutamiento, o sea, es una realidad, ¿no? Asumida y hoy aceptada por la propia narrativa del Estado mexicano. Eso existe, hay desplazamiento forzado, hay grupos del crimen organizado que siguen operando, es decir, hay un montón de cosas que siguen pasando, siguen habiendo desapariciones, no es como que las desapariciones se acabaron en 2018 y entonces ahora solo estamos viviendo lo del pasado, no, hay un montón de cosas que siguen ocurriendo, pero a lo que llamo es también a las audiencias asumir ese rol de responsabilidad, de exigencia de justicia, ¿no? De reparación de los daños y de establecimiento de garantías de no repetición, sea cual sea el caso. Entonces, más allá de emitir estos grandes juicios del nuevo Ayotzinapa, el Auschwitz mexicano, vaya, es que eso no solo no se sostiene, sino que incluso no es ético, ¿no? Meme. Bienvenida. Yo no iba a decir nada. Yo dije... Es que está preguntando. O sea, para no romper el tema, ya luego vamos a las explicaciones. Aquí Alina está cerrando con un tema que me parece muy importante, la comparación con el campo de exterminio en la época nazi. Y no solamente diría que es falta de ética la comparación, sino que incluso es grosera, es insultante, es desconocer el contexto histórico y las diferencias, ¿no? El campo de exterminio en la época nazi era un proyecto sistemático de Hitler. O sea, era un proyecto. Era su política, era la participación del Estado, una política de Estado para desaparecer a un grupo en particular. En el caso del Rancho Izaguirre, no hay indicios de que sea un campo de exterminio, pero tampoco somos peritos, ¿no? Nosotras, yo no fui, tú tampoco fuiste, fue Romina, pero sí vimos las imágenes, sí vimos lo que estaba ahí, escuchamos los testimonios, vimos a las madres buscadoras y lo que sí podemos decir es que hay una omisión sistemática, ¿no? Porque no es el primer caso en donde las fiscalías no hacen su trabajo. Creo que es raro encontrar una fiscalía que haga bien el trabajo. Y cuando estamos hablando del Rancho Izaguirre y hablamos de la fiscalía local, las omisiones son gigantescas. Entonces, no hay un campo de exterminio, ni siquiera por las condiciones, llamémosle, políticas, ni mucho menos por estas condiciones físicas que hay en el lugar, ¿no? Se encontraron ropa, se encontraron artículos personales, se encontraron las madres buscadoras, hablan de restos. El secretario de Seguridad, Harfuch, dice que ellos solamente pueden hablar del que encontraron cuando, en septiembre del 2024, cuando toman custodia las autoridades locales y la Guardia Nacional del predio, pero no hablan de los demás restos. Hay una lista, hay como un catálogo de lista que tiene la Fiscalía General del Estado de Jalisco con todas las prendas encontradas. No hay un solo, que digas, un cráneo, un hueso, no lo hay. Aquí está la duda. La Fiscalía General de la República todavía no tiene custodia del predio. Todo sigue todavía en custodia de la Fiscalía Estatal. Entonces, no sabemos qué pasó con eso que encontraron, que si son cráneos, huesos, no sabemos de quién son, no sabemos qué pasa con ellos, porque la Fiscalía los tiene. No hay una comunicación con las madres. Y todo lo que pudo haber pasado en ese predio es un menú de las 1001 cosas que han pasado en México desde hace muchos años. Que pudieron haber utilizado el lugar para desechar la ropa que le daban a las personas a las que, aprovechándose de la necesidad laboral, pues terminaban reclutando y las despojaban de sus artículos personales y ahí los tiraban, que los torturaban, que podían incluso matarlos allá adentro, sí, pero eso es una lógica muy distinta. ¿De dónde nace la comparación, que es lo que me parece muy lamentable, del campo de exterminio con el Rancho Izaguirre? Cuando empezamos a cuestionar no hay manera de comparar el Rancho Izaguirre con esto, la narrativa es, no es que no es el Rancho Izaguirre, son los más de 50 millones de muertos que ha dejado el narcotráfico. Y entonces, ahí es donde volvemos a sacar el tema de Felipe Calderón. ¿Para quién sí fue una política de Estado? Para Felipe Calderón. Para Calderón. ¿Para quién sí fue una política de Estado? Los, ¿cómo le llamaba? Los daños colaterales. ¿Para quién sí fue una política de Estado la violencia? ¿Para quién sí fue una política de Estado la guerra? Para Felipe Calderón. Si la comparación es con él, aún se me hace un poco falto de ética, porque nunca lo declaró como tal, pero la comparación ahí está. Pero cuando sacas este tema que te dicen, no, es que las muertes son de ahorita.
pero ¿de dónde nace? Entonces se olvida mucho el contexto, se olvida mucho de dónde venimos, se olvida mucho que no puedes erradicar la violencia en 3 años o en 6 años. Y luego salen allí Bukele a hablar del tema, profundamente irresponsable. Y además el mismo contradictorio. Sí. Porque dice que, ¿por qué no México entonces se dedica a resolver los problemas de violencia un estado a la vez con el erario de los 130 millones? Perdón, pero lejos de que se busque llegar al fondo del asunto, lejos de que se busque visibilizar la crisis que tenemos de desaparecidos, de violencia, la colusión institucional que existe entre autoridades locales y el crimen organizado, porque estas omisiones evidentemente no son accidentales, en vez de que estemos hablando de ese fondo, en vez de que hablemos sobre y pongamos a debate las propuestas que ha hecho la presidenta para tratar el tema de los desaparecidos, en vez de que nos concentremos en los resultados, hay un grupo que quiere una narrativa exclusiva para que el país le vaya de la fregada. Hay una narrativa de un grupo en particular que quiere que cada una de las tragedias, sean nuevas o sean pasadas, se le carguen a la administración actual como una colusión institucional federal, olvidándose de los 3 órdenes de gobierno, olvidándose del antecedente, olvidándose del contexto. Hay una narrativa constante en donde se quiere hacer politiquería con la tragedia. Eso sabemos que pasa, no es la primera vez que ocurre, pero es momento de ponerle un alto, porque de politiquería barata y de sicariato de la tragedia no vamos a solucionar absolutamente nada. Lo peor del caso es que los mismos que establecen esta narrativa son incapaces de ellos presentar una propia solución o una alternativa. Ni siquiera pueden cuestionar las acciones tomadas. No las cuestionan, simplemente dicen están mal, simplemente hacen comparaciones completamente irresponsables como esta. ¿Por qué? Porque lo que quieren es que su narrativa escale a nivel internacional y ver si de alguna manera logran tumbarle el porcentaje de aprobación a la presidenta para de esa manera entonces escalar en su proyecto político, en este caso el libertario. Sí, hay un dato que falta en las notas que hemos visto últimamente de las cifras de desaparecidos, porque si hablamos de 125,000 desaparecidos, que esos son los datos oficiales, también con reserva en ese sentido. Sí. Pero en las notas siempre falta el dato de desde cuándo se cuentan estos 125,000 desaparecidos, que son desde la década de los 60, ¿no? Primero cuando era el Estado quien desaparecía, sí. Luego ya se modifica esa naturaleza, lo toma el crimen organizado, y obviamente ya por otras razones, un asunto completamente distinto, pero es el dato que siempre hace falta, ¿no? En las últimas notas revisé al menos Reforma, Excelsior y El Financiero, y ahí no está ese dato, que es crucial, ¿no? Porque te permite entender y no que, o sea, si tú lees cualquiera de esos textos y dices como que 124,000 desaparecidos de Morena, pues ¿qué están haciendo, no? Sí. Cuando, o sea, para entender el problema de la desaparición forzada en México hay que remitirse, aunque ellos no lo quieran, al periodo en donde estaba el PRI y el PAN, aunque les enojen sobremanera que nos regresemos al contexto, o sea, es más que necesario y es incluso una obligación. Yo a este tema que ya estábamos debatiendo le quiero sumar a 2 víctimas de toda la politiquería que hay, ¿no? Que el primero sería el de las madres buscadoras, sí. Que jamás les habían importado y de hecho empiezan a tomar la voz de una madre buscadora en el momento en el que esa madre buscadora decide sumarse al PAN y al PRI, que es la activista Ceci Flores. Sí. O sea, porque antes a Ceci Flores no le hacían caso. Antes de que Ceci Flores se subiera a la campaña de Xóchitl Gálvez, la entrevistábamos solamente en medios alternativos. O sea, Ceci Flores no tenía voz ni en Reforma, ni en El Universal. O sea, solamente cuando ya se suma el PAN, ahora sí ya es una voz que podemos aceptar y sí vienen las entrevistas. Entonces, siento que eso, con todo el respeto que merece Ceci Flores, su activismo y sus causas, siento que también lo han utilizado para decir solamente hay una madre buscadora, ¿no? Y esa madre buscadora es la vocera. Cuando desafortunadamente en México hay muchísimos colectivos de madres buscadoras, de padres buscadores, de hermanos, hermanas, que no tienen espacio en los medios de comunicación y que siempre están pidiendo al presidente municipal, al gobernador, palas, una excavadora, vigilancia, porque, o sea, también siento que se está generando, justo por el tratamiento del tema, una animadversión contra las madres buscadoras que es algo terrible, sí. Porque, o sea, lo que le debemos a las madres buscadoras es solidaridad.
O sea, apoyo si se puede, pero mínimo solidaridad y respaldo, ¿no? Y siento que, por ejemplo, en los videos que se han estado compartiendo del recorrido de medios de comunicación, con molestia de, pero es que ¿por qué se cubren la cara? Pero es que ¿por qué no se quejaron antes? Sí se estaban quejando antes, se han estado quejando durante muchos años que no habían tenido el respaldo de los medios de comunicación, o la difusión es otra cosa. Si se cubren la cara es porque les están matando. Hace algunos años estábamos hablando de un número que iba creciendo de madres buscadoras que eran asesinadas. O sea, imagínense, hay muchas fotografías de casos donde pues ya publicaban los colectivos de tal madre buscadora, pues ya está con su hija, ¿no? O sea, historias trágicas, terribles que no deberíamos tener, pero pues que es nuestra realidad. Entonces, creo que ese es uno de los problemas que está generando un rechazo a un grupo de mujeres, de hombres, que deberían tener todo lo contrario, ¿no? Pero bueno, ahí está uno de los primeros grupos que se están quedando a la deriva, y el segundo sería el de los jóvenes que están en búsqueda de trabajo, ¿no? O sea, porque si ya estamos diciendo que no hay elementos para hablar de un campo de exterminio, entonces podemos concluir que hay hechos para decir que se trataba de un campo de entrenamiento, y entonces ahora, ¿qué se va a hacer para combatir esa realidad que ya la tenemos enfrente, que ya hay un caso que nos explotó en la cara? ¿Qué vamos a hacer para que no vuelva a ocurrir? Porque no estamos hablando, porque están diciendo, ay, no, es que son jóvenes que están obsesionados con la cultura del narco. No, o sea, eran jóvenes que iban por sueldos de 12,000 pesos para trabajar de seguridad privada. O sea, es decir, son jóvenes que buscaban un empleo, pues a falta de otros trabajos, a falta de estudio, pues o sea, el abandono que sí, aunque se está trabajando, todavía existe, ¿no? El abandono en la juventud. Entonces, creo que es muy importante que ya se empiece a tomar como una realidad que en México hay campos de reclutamiento, pero también hay otras formas de engaño laboral en las que caen muchísimas personas que terminan entregando dinero que no tienen, y quienes lo hacen terminan en la impunidad. Entonces, eso también merece que el gobierno tome cartas en el asunto, porque en una semana, de acuerdo con lo que dijo Harfuch, se bajaron 39 perfiles de TikTok de ofertas de trabajo falsas. Si eso se hizo en una semana, o sea, creo que pueden tener esa capacidad para hacer algo muchísimo más a fondo, pero sí creo que de toda esta narrativa, de todo lo que hemos tenido de campaña en estas semanas, los grupos que salen perdiendo son los jóvenes y las madres buscadoras. Sí. Y que hay que recordar nuevamente, ¿no? A mí me parece que es un muy buen momento para enfatizar esto que dices, Dani, porque yo creo que a veces yo sé lo que ha costado, ¿no? Que se logre tener una cuarta transformación, que disminuye la pobreza, las desigualdades. El que hoy está 4T no es algo abstracto, es la posibilidad de que haya gente comiendo 3 veces al día, que tenga acceso a salud, a vivienda, pero eso no significa que no tengamos el deber ético, moral, ¿no? Desde las izquierdas, de seguir impulsando esas luchas que también dieron la victoria electoral en 2018 a la cuarta transformación. Y yo creo que hay varios momentos en esa historia de este país que nos permiten decir que la gente en 2018 se unió, ¿no? Porque era tan fuerte las consecuencias de esta guerra contra el narcotráfico, era tan fuerte lo que había mermado el tema de Ayotzinapa, era tan fuerte un montón de violencias, incluso viniendo desde el propio Estado, que era imposible no tratar de buscar más allá si eras o no simpatizante Morena, Andrés Manuel, de tratar de decir ya basta, ¿no? O sea, hubo un gran porcentaje que sí tenían conciencia y decían como vamos a ir con Andrés Manuel, pero había otro que también tenía conciencia, que no necesariamente estaba militando en la vía partidista y que dijo ya no queremos al PRI y el PAN. Y es ese sector el que creo que hoy todavía hay muchas deudas por múltiples razones, por la participación, ¿no? del crimen organizado todavía en las fiscalías, en el poder, en los locales, ¿no? en los municipios, en los estados. Esa imbricación todavía es muy difícil de decir hasta acá, hasta allá, y lo hemos visto, ¿no? En el caso de Chiapas, vemos que hay un polvorín ahí que no sabemos ni siquiera cómo descifrar, ¿no? Yo lo he hablado con muchos compañeros, más allá de opinar, hay tantos elementos ahí imbricados que es muy difícil
desmenuzarlos. Y voy a esto porque el caso de las madres buscadoras, yo creo que eso ha simbrado en múltiples ocasiones, ¿no? El tema de la justicia por las y los desaparecidos. Ha habido muchos momentos de quiebre. Ustedes recordarán también este movimiento por la paz con justicia y dignidad, que también tenía que ver, ¿no? Con la búsqueda de esos familiares o con justicia para quienes estaban desaparecidos, asesinados, sangre, ¿no? El no más sangre. Me estaba acordando ahora que mencionaban esto de don Nepomuceno Moreno, ¿no? Que es, yo creo que uno de estos símbolos que hay que tener presentes todo el tiempo, que él se la pasó durante mucho tiempo buscando a su hijo desaparecido y de repente él encontró quiénes habían sido los responsables, supo lo que le habían hecho a su hijo y a sus amigos, que además era muy fuerte porque él narraba, ¿no? Cómo es que los habían destrozado con motosierras y los habían echado en tanques de ácido, y a los pocos días que él había mandado mensajes a este movimiento por la paz con justicia y dignidad diciendo esto: ya sé quiénes son los responsables, me estoy metiendo con gente grande del narcotráfico, yo sé que voy a morir, pero aún así yo me prometí que iba a dar, ¿no?, hasta donde tuviera que ir por saber qué había pasado con mi hijo, y lo asesina, ¿no? O sea, él sabía que lo iban a asesinar, pero había toda una falta, ¿no?, de un equipo de justicia que le diera acompañamiento a alguien que hizo la búsqueda de su hijo, ¿no? Entonces, como esa, hay un montón de historias, ¿no?, que justo no hay que ligarlas con, y más allá de este último episodio de Ceci Flores, pues la vimos también hace unos meses, recordarán también en el caso de Iztapalapa, en donde denunciaban lo mismo, ¿no? Exactamente. En medio de la campaña presidencial. En medio de la campaña presidencial, diciendo que habían encontrado restos y que habían encontrado, y al final no era eso, ¿no? Entonces también yo sé que hay muchas familias, madres buscadoras, colectivas, no solo de madres, sino también de gente que se ha solidarizado y que está apoyando en territorio la búsqueda de desaparecidos y desaparecidas, que dicen, pues con Ceci basta, ¿no? Porque vimos a Ceci ahí con Xochitl Gálvez, ¿no? Y está en su derecho, ¿no? O sea, claro, está en su derecho, y la gente dice, bueno, hasta aquí no, ¿no? Incluso esto en el Zócalo, ¿no? Sean de izquierda, sean de derecha, se acercaron a decirles falta el templete, falta, y los colectivos dijeron no. Cuando ustedes sean de Morena o sean de Movimiento Ciudadano, no queremos nada, ¿no? Y está bien. Entonces, también es eso, ¿no? Yo creo que, y hay un deber doble, ¿no? Yo entiendo que a veces la gente dice, no, es que blasfeman contra Morena. Pues es que, amigos, siguen sin encontrar a sus hijos y a sus hijas, ¿no? Siguen habiendo fosas, seguimos encontrando un montón de cosas. Entonces, un poco ahí es de estos límites que hay que trazar, en donde la ética militante, la ética de izquierda tiene que seguir acompañando estas causas, seguir exigiendo justicia, y yo creo que en el debate se van evidenciando quiénes están con, ¿no? O sea, con quienes están con Latinos, con Xochitl Gálvez, con no sé qué, en una lógica de que incluso también, ¿no?, en el dolor de encontrar a sus hijos, pues dijeron, pues ya lo probé todo y estamos ahí, y los medios, y más bien no son las madres, sino también esos medios y esos grupos, ¿no?, parlamentarios de derecha, los que se aprovechan de eso, pero sí hacerle un llamado, ¿no?, a la gente a que también, pues sigamos pidiendo justicia, ¿no?, por Ayotzinapa, sigamos pidiendo justicia por todos y todas las desaparecidas en este país, que sigamos pidiendo justicia para esas familias que no logran llegar a los titulares de los medios de comunicación, que no, sus nombres de sus familiares no están en los medios, que no están en, pues eso, ¿no?, ni en las portadas ni en las redes sociales. Entonces todavía hay mucho que hacer por ahí. Yo sé que se ha insistido también, la 4T ha buscado, ¿no?, cómo hacer más efectivo el rastreo, ¿no?, de las osamentas, ¿no?, de restos óseos, para identificar mayormente, el que se tenga que hacer algo directamente, y que creo que lo estamos viendo ahora también con la nueva administración, que se llegue a la seguridad dentro de los municipios, ¿no?, que es donde pues dejaban hacer a quien fuera, ¿no?, en los municipios todo pasaba y nada. Entonces sé que se están dando muchos pasos, pero también creo que tenemos ese límite también de decir, bueno, es que hasta que no haga falta, hasta que no se dé justicia con eso y se esclarezca el caso y se establezcan garantías de no repetición, pues creo que las demandas de justicia tienen que seguir sobre la mesa.
Yo ya agregaría, porque hablando de desaparecidos, se nos olvida también en el caso, por ejemplo, de Jalisco muy particularmente, que el gobernador Enrique Alfaro decidió dejar de informar a la base nacional, al sistema nacional, la cantidad de desaparecidos del estado de Jalisco. Llega Alfaro con una crisis de desaparecidos. Sí, llega con una crisis de desaparecidos, una crisis tan grave que incluso en medio de la transición entre el gobierno entrante ya de Enrique Alfaro, el CEMEFO decide incinerar más de 250 cuerpos que estaban en camiones refrigerados afuera de las instalaciones porque ya no cabían, y entonces los decide incinerar sin tomarle ningún tipo de huella o de rastro genético. Entonces esos 250 cuerpos ya no existen y no hay manera de ubicar. Estamos hablando de 250 familias que no van a saber si ahí estaba su familiar, o que nunca van a conocer la verdad porque nunca se les tomó un tipo de identificación genética. A ese nivel de crisis tenemos. La crisis también es más grande cuando recordamos que no porque en la lista estén un número quiere decir que están todos los desaparecidos. Claro. Recordemos que es una lista que apenas se viene como dándole orden, pero es una lista en donde pueden estar personas que por alguna situación, porque no es de manera voluntaria, están por alguna situación de violencia familiar y demás, decidieron irse sin decirle a nadie nada y se fueron a otro lugar, cambiaron su identidad y se desaparecieron, pero aún están vivas. Y también es muy posible que una persona o un resto que encuentres en una fosa ni siquiera se encuentre en esa lista de desaparecidos. O sea, ese es el tema que tenemos con estas listas, que puede haber más, puede haber menos. Hay una total incertidumbre. ¿Pero de quién dependemos para tener cada vez mayor certidumbre? De las autoridades locales. ¿Y qué es lo que pasa con las autoridades locales? Que son completamente omisas. Lo que hace Enrique Alfaro, de hecho es en el 2022, es que como él no estaba conforme con las cifras que reportaba la Comisión Nacional de Búsqueda, en particular de Jalisco, dijo que la cifra estaba mal, que la base estaba mal y que él iba a hacer la propia. Y lejos de que su propia base se homologara o que tuviera algún tipo de conexión con la nacional, se fue por la libre. Entonces, no sabes si hay registros duplicados, no hay manera de trazarlos, o sea, es una crisis importante. ¿Y qué es lo último que hizo Enrique Alfaro en este periodo? Que ahí es donde se le señala a él directamente por ser entonces gobernador del estado y a su fiscal. Quiero recordar que Enrique Alfaro, cuando se tiene custodia del predio que fue en septiembre del 2024, Enrique Alfaro ya estaba muy preocupado por su carrera como director técnico. Y andaba ya viajando a España, iba y venía, para que si presentar la solicitud de admisión, ¿no? Ya sabes que llenar los papeles, ya me lo imagino rentando incluso su departamento de estudiante. ¿Quién fuera Alfaro para tener esas preocupaciones, no? Lo peor del caso es que Enrique Alfaro tuvo esas preocupaciones 6 años, sí. Porque se acordarán que cada que había una crisis, cada que las madres buscadoras iban y le reclamaban algo, lo que fuera, él se desaparecía. O se enojaba. O se enojaba, es que hacía las dos, sí. Se enojaba y se desaparecía. Y una vez recuerdo que al inicio de su administración aplicó la de es que tengo que pasar tiempo en familia porque estoy cansado. Y me recordó mucho a Murillo Karam. Mucho me recordó a Murillo Karam con el estoy cansado, ya me cansé. Entonces, pues, ¿para qué te cansas si quieres ser autoridad local? Las madres buscadoras. O sea, de hecho, Alfaro quería ser presidente, ¿no? Quería. Ajá. Sí, en algún sueño muy guajiro. No hubiera podido y no, sería una locura si lo hubiéramos siquiera pensado. Pero, ¿a qué voy con todo esto? Las madres buscadoras en particular están haciendo lo que el Estado no. O sea, ese es el nivel. Las madres buscadoras están haciendo lo que el Estado no ha querido hacer. Y estoy hablando sobre todo de las entidades locales. Y también la federal en su momento. Lo que no quisieron hacer. Las madres buscadoras sin dinero y arriesgando su vida todos los días han encontrado más que las autoridades. Ese es el enorme problema. Que hay madres buscadoras que, como Cecilia Flores, que decidieron tomar una ideología, bueno, es muy su decisión y allá será muy su tema, cada quien le tocará asumir eso. La propia Cecilia Flores daba declaraciones con Broso sobre el rancho Izaguirre, diciendo que no era un campo de exterminio. Entonces, a ver, no estamos para juzgar lo que hacen o no las madres buscadoras, están haciendo lo que el Estado no ha querido, pero ¿qué hay que hacer con las madres buscadoras? No las puedes dejar solas. Ellas tienen el contacto con por ahí luego leía comentarios que decían, es que ¿de dónde recibieron la llamada anónima? Hay algo que se llama anónimo, no te van a decir. Y cuando alcanzas a descerrar un poco el hilo, hay otras madres buscadoras, por ejemplo, que decían, ¿por qué no hacemos un pacto con los narcos para que ellos nos digan en dónde están nuestros desaparecidos? Y cuando empiezas a investigar si es viable o no, te dicen que no es viable. Y no te lo dice el Estado, te lo dicen los grupos criminales, que no es viable hacer ese pacto porque ellos no van a decir en dónde están las personas a las que ellos van a enterrar. Porque no se van a echar encima. O sea, y es un debate que tienes, porque las madres buscadoras dicen, yo quiero encontrar a mis desaparecidos. Yo quiero una justicia restaurativa. Porque si le digo al Estado que me haga una justicia de reparación, no le va a alcanzar para pagarme todo el daño que
que ha generado, y no, a ver, cuando hablamos de Estado no hablamos de la figura que en este momento lo encabeza, hablamos de el que le toque en ese momento responder. No alcanza para pagarle a las madres buscadoras todo lo que ellas han buscado, todo lo que se han arriesgado y todo lo que han perdido. Es como si le dijéramos a las personas que están presas sin sentencia, a un Israel Vallarta, ¿cómo le pagamos a un Israel Vallarta todos los años que lleva ahí sin sentencia? O sea, es mucho. ¿Qué es lo que queremos? Una justicia restaurativa. Hoy se presentan estas alternativas y hoy se presenta incluso desde la presidencia el tema de cómo actuar ante los desaparecidos de una manera más ágil. Se reaviva el tema de la CURP como identificación oficial para que desde que naces tienes tu identificación oficial y es válida y se tendría que hacer válida, algo que la oposición no quería. Quiero recordar que esa misma iniciativa la plantearon con Andrés Manuel López Obrador hace 3 años. Sí. Y no querían porque decían, es que los datos biométricos, hay un enorme debate, lo decías en el programa de Café y Noticias, hay un enorme debate, pero si nos vamos a los debates tenemos que irnos a las soluciones. Lo que necesitamos es garantías. Y a nivel nacional, a nivel federal, tiene una enorme responsabilidad total, pero la principal colusión, ¿dónde está? En lo municipal, en los estados. O sea, la colusión que existen entre los grupos criminales, entre las fiscalías, entre el Poder Judicial local, que no te doy una orden de cateo, que te doy un amparo, pero a este no le doy un amparo, que a ti yo me hago guaje, que la fiscalía hasta integra mal las carpetas de investigación a propósito, entre que el fiscal pagado. O sea, son problemas estructurales que le toca resolver a la autoridad. Y le podemos exigir muchísimo al gobierno federal, pero hay también que exigirle a los gobiernos locales y estatales. La pregunta que yo hago en este momento es si Lemus va a hacer lo que se tiene que hacer, porque aquí hay claras y graves omisiones por parte de su antecesor y por parte de la fiscalía pasada. Y no porque en este momento la fiscalía o la presidenta dice algo y en el momento dices la fiscalía ya se activó porque eso es lo que está haciendo, de este tema no haber estallado a nivel nacional, la fiscalía se seguiría haciendo guaje. Entonces, yo lo que quiero saber es si en ese momento la fiscalía va a actuar como le corresponde. Si no van a encubrir al Faro, si no le van a tapar los errores al fiscal pasado, porque parece que eso es lo que han estado haciendo. Al no meterse, al no investigar, al no tener una cadena de custodia en el predio, al no ir al fondo del asunto, al como quererlo todo tomar por encimita. O sea, todo lo que han estado haciendo parece que es más como para distraer de los puntos claves que son aquí. La crisis de desaparecidos, la nula atención que se le ha dado a las madres buscadoras, que espero que eso empiece a funcionar en todas las estructuras, no solamente en la nacional, sino también en las locales, porque ellas necesitan protección, necesitan recursos, necesitan apoyo de las instituciones, ya están haciendo el trabajo, hagan también su parte. Cuídalas. Al menos cuídalas, échales la mano, que ellas vayan guiando, pero pues tú vas y mete mano, no sé, muchas cosas se podrían hacer, que no solamente es darles más dinero, o sea, a los madres buscadoras no les dan dinero, pero no solamente es dar más dinero al tema de búsqueda, es que vayan a hacer las cosas, que se resuelvan los problemas fundamentales, que las fiscalías hagan su trabajo. Entonces, yo sí quisiera saber si la Fiscalía de Jalisco va a dejar de armar todo un show como para querer distraer y decir, sí estamos trabajando, miren todo lo que estamos haciendo, en vez de ir y resolver los problemas fundamentales. Pues creo que todos queremos suponer que después de la exhibida que se llevan el martes con la lista que presenta Gertz Manero de todas las omisiones que hizo la Fiscalía del Estado, pues que ahora sí ya se van a poner a trabajar. O sea, el hecho, a mí lo que más me sorprendió fue cuando Guardia Nacional toma el control del Rancho Aguirre y entrega, dicen, hay 3 vehículos, ¿no? Sí, se los robaron. O sea, lo dejaron ahí todo así como, bien, qué bueno que lo encontraste. Sí, 2 secuestrados, un cuerpo, muy bien. Pues hasta se me hace que la fiscalía entró, vio y dijo, ok, vale. Pero ni resguardó, o sea. Sí. Ajá, pero eso fue lo que más me impresionó, lo de los carros robados, ¿no? Y la evidencia que pues, dejaron ahí a la deriva, ¿no? Lo que me lleva a esta otra crítica también que ha salido de las llamadas anónimas, de por qué tantas llamadas anónimas. Bueno, pues porque justo tenemos una crisis, y creo en todo el país, con lo de las policías municipales, que ya es lo que tú apuntabas, Meme Yamel, ¿no? O sea, están en el desamparo total. Eso sí nos lleva a una comparación, creo, muy válida con el caso Ayotzinapa, donde también vimos que las policías locales y las municipales estaban sirviendo para el crimen organizado, ¿no? Entonces creo que si ya la presidenta se está metiendo a atender como pues esta crisis de desaparecidos, va a tener que meterse también a decirle a la Secretaría del Trabajo, oye, me tienes que atender lo de las ofertas de trabajo falsas, y ya ponerse a trabajar con los estados y municipios para ver
¿qué hacemos con las policías municipales? O sea, porque no podemos estar solamente sumando estos casos terribles así de, ay, uno más, porque así lo hemos venido haciendo desde la guerra contra el narco, ¿no? Y es una lista dolorosísima que solamente, pues sí, ya nada más estamos esperando al siguiente caso y ver cuántos muertos eran y ver con cuánta violencia lo hacían y se acabó, ¿no? O sea, pero creo que si ya se quiere avanzar hacia a la no repetición, se tiene que empezar a trabajar desde esa base que son las policías municipales, que sí, o sea, hay mucho de falta de capacitación, de que empiezan a trabajar con el crimen organizado porque tienen muy bajos salarios, porque no tienen equipo, porque no tienen ni siquiera para los uniformes, o sea, un problema gravísimo que es una bola de nieve, ¿no? Una bola de nieve. Entonces, ya son varias tareas pendientes ahí para empezar a trabajar. Y la otra es también, o sea, ¿por qué son las llamadas anónimas? Pues bueno, porque a lo mejor como vecinos, no sé, yo que vivo en el Estado de México, viví en el Estado de México, pues sé en dónde vendían droga, ¿no? O sea, porque todos los vecinos sabíamos que ahí vendían droga. Pero ¿qué haces? Nunca le llamas a la policía porque pues tienes el miedo de que la policía les diga a ellos que alguien los está denunciando, ¿no? O sea, creo que así muchos podemos tener un ejemplo de, yo sé que ahí vendían autopartes robadas, ¿no? O sea, pero pues de tonta voy a denunciar porque pues, y con tu CURP. No te voy a decir, mira, mi CURP es mi identificación, es y vivo y estoy de 7 a 10. Exacto, me pueden encontrar a esta hora, ¿no? Y a mis papás a tal hora, y a mi hermana. O sea, para no romper el hilo, porque justo estás diciendo, y añado, las fiscalías, las policías municipales tienen que rentar sus propias patrullas. O sea, tienen que comprar su herramienta de trabajo y rentar sus propias patrullas, porque si no les toca trabajo a pie y están más arriesgados. Entonces, imagínate, malos sueldos, no hay prestaciones casi, ni siquiera pensemos en seguro de vida, ni siquiera pensemos en que tu familia se quede asegurada si tú te mueres. No, tú tienes que rentar tu propia patrulla y estás encima lidiando con la corrupción institucional del mando, porque es el mando el que decide quiénes son sus favoritos y quiénes no. Y es el que decide a quién le dan y es el que incluso decide la tarifa de la patrulla que te va a rentar. Tú tienes que comprar tu herramienta de trabajo, tus uniformes, o sea, te lo tendrían que dar de inicio. Y aquí hay algo todavía más grave, por ejemplo, en el caso de Ayotzinapa, las policías, o sea, la autoridad al momento de atender la crisis, cuando esto escala, es que dijeron todas las policías municipales, vámonos al bote. No investigaron. Exacto. Hay policías municipales que ni siquiera estaban en el tema, que estaban hasta el otro lado y están encarceladas sin sentencia, porque ante la crisis, la fiscalía local dijo, vámonos. Exacto. Entonces, las fiscalías actúan en medio de la emergencia de decir, pues órale todos. Y ahí es en donde dices, a ver, no porque hayas detenido a tantos, quiere decir que realmente hiciste tu chamba, o que ¿no? va a impactar directamente. Exactamente. Bueno, pero eso es, yo creo que, o sea, a mí me da gusto que al menos ya estemos, ¿no? En eso, porque de repente ustedes recordarán que con la creación de la Guardia Nacional era como, bueno, vamos ya a tener una nueva fuerza de seguridad, ¿no? Como si de repente separarlos o dividirlos inmediatamente, eso permite que ya estén libres, ¿no? De todo pecado. Y en realidad el problema de la seguridad va mucho más allá, ¿no? Y yo sí creo, ¿no? Que el tema de la justicia empieza con el tema de la justicia social, ¿no? En la medida en la que la gente tiene acceso a un salario justo, educación, salud, vivienda, satisfacer sus necesidades básicas, digamos, la corrupción, además de que ha habido una pedagogía también para saber que eso no es lo correcto, yo creo que se ha avanzado bastante también en decir, pues no, por ahí no va. Creo que se permite tener esta concepción de justicia social anclada, ¿no? En una justicia realmente dentro de la sociedad. Pero el tema de las policías, pues es mucho más complicado porque es la fuerza que usa el aparato del Estado legítimamente, que posee armas, que posee el derecho de la coerción dentro de la sociedad y que eso pues también les genera, ¿no? Que tengan mucha más viabilidad para aliarse o no con grupos del crimen organizado. Recordemos incluso que hay cárteles que surgen de las facciones que pues terminan saliéndose del ejército, que portan armamento del ejército y que se vuelve un grupo del crimen organizado, ¿no? Porque tuvieron la potestad de la coerción dentro de la sociedad. Entonces yo creo que no va a ser tan fácil en ese sentido el saneamiento pleno al 100% dentro de las fuerzas policiales o de la Guardia Nacional, pero es verdad que tiene que ir
acompañado de otro tipo de estrategia. Y también eso, ¿no? O sea, sé que estamos hablando generacionalmente de un montón de años, pero pues eso también pasa por la educación en las instituciones, la educación dentro de la familia. O sea, es un proceso mucho más amplio que decir, tú eres policía bueno y tú eres policía malo, ¿no? Y entonces los malos a la cárcel sin saber siquiera si realmente son malos bajo esa connotación. Y la otra, yo nada más cerraría diciendo eso nuevamente, ¿no? El tener que acompañar desde el periodismo, desde el activismo, desde las protestas, que nos sintamos convocados y convocadas también a seguirnos indignando ante cosas que lleguen a ocurrir con todo esto que hemos hablado y puesto sobre la mesa, decir, bueno, hay que exigir justicia, esclarecimiento de los hechos, garantías de no repetición, pero yo creo que eso va a ser muy importante para seguir democratizando la vida en este país y que no creamos que un gobierno va a tener la facilidad de solucionar todos los problemas dentro de la sociedad, porque esto no funciona así, ¿no? O sea, no todo es la tarea del alcalde, no todo es la tarea de la presidenta, todavía hay un montón de contradicciones en sociedades donde todavía hay desigualdad, ¿no? Se celebra que hay cada vez menos pobres, pero sigue habiendo pobres, sigue habiendo desigualdad, sigue habiendo concentración de la riqueza en pocas manos y sigue habiendo madres buscando a sus hijos y a sus hijas en fosas o en lugares recónditos ante el peligro de que el propio narcotráfico, el crimen organizado o gente involucrada dentro del aparato del Estado decidan mandarlos a asesinar, que eso es una realidad, ¿no? En tanto investigan más se ponen en riesgo. Entonces también pues llamar a las autoridades a que se dé ese acompañamiento que sí ocurre en algunos estados, ¿no? O sí ocurre que la Guardia Nacional va y los arropa, no es una de las denuncias permanentes de las colectivas, que también hay lugares que son profundamente peligrosos y que ni siquiera las policías los están acompañando, ¿no? Porque no se ponen en riesgo, pero entonces las madres sí tienen que estar en riesgo. Entonces, pues seguir acompañando y seguir exigiendo también que se les dé ese arropamiento ante la ausencia del Estado en esa capacidad de garantizar, pues dar con la identidad y el paradero de las y los desaparecidos. Bueno, Yamel, tu conclusión, la duda en Teuchitlán, campo de exterminio o de reclutamiento. Se cae la campaña. ¿Qué dices? La campaña nunca tuvo que haber existido, es profundamente irresponsable. Incluso el que los medios de comunicación, por ejemplo, decían en la mañana que tanto Latinos como TV Azteca habían tenido un acceso prioritario o previo al de todos los demás medios de comunicación, me recuerda mucho al montaje de Israel Vallarta, ¿no? Me regresa mucho a ese escenario. Entonces, aquí hay muchas dudas, ¿no? Hay muchísimas dudas. No podemos hablar de un campo de exterminio. Muchas personas dijeron, es que había hornos. Yo nunca vi los hornos, ni en las imágenes, ni mucho menos, pero el que no hayamos visto eso no quiere decir que ya no hayan pasado cosas trágicas. No quiere decir que ni siquiera en algún momento hayan matado gente o la hayan desaparecido. Exacto, o sea, se confirma tortura, pero no sabes qué pasó. No sabes si las prendas ahí estaban o si las metieron después, no lo sabes. Y esas dudas que tenemos por la inacción, por la falta de protocolos, porque no existía una cadena de custodia por parte de la Fiscalía Local, son los que a mí me dan toda esta sensación de que va a haber impunidad. Porque sí, ya, tienes detenido a uno de los reclutadores y eso lo detiene el gobierno federal. Entonces tienes detenido a los reclutadores, perfecto. Pero el de verdad saber qué pasó ahí no solamente depende de que detengas a una persona, depende de que detengas a todos, de que accedas a la verdad, de que escarbes, que encuentres y que hagas tu trabajo. Y es un trabajo que no se hizo, es una escena contaminada, de principio a fin. Y eso es lo que los medios de comunicación tendrían que haber visto desde inicio, porque había un informe de la Fiscalía Local del 13 diciendo que no había indicios de que existieran hornos, pero sí encontraron restos calcinados. ¿En dónde están los restos calcinados? O sea, hay informes, muy pocos, pero existen ciertos informes de la Fiscalía Local que la prensa que se metió a hacer todas estas narrativas no buscó. Y luego se enojan porque dicen, es que nosotros sí somos periodistas, pero no hacen periodismo. Ni siquiera se metieron a buscar la información y cuestionar la información que existía y entonces corroborar y presentar y buscar las pruebas adicionales. No lo hicieron. Se ensañaron con una narrativa y eso solamente demuestra otra vez el profundo sicariato, lo digo con todas sus palabras, que existe de entre la colusión de la prensa con los políticos. Porque existe una colusión de la prensa con los políticos y eso se tiene que romper. Una cosa es que seas honesto y que digas cuál es tu ideología y que seas muy claro en eso, y otra cosa es no cuestionar lo que está ante tus narices. Y es muy triste porque son los mismos que se dicen ser objetivos y neutrales, cuando eso ya es un debate que hemos dado varias veces. Entonces, lejos de tildar de si es un centro de exterminio, lejos de ahí ocurrieron cosas horribles. No sabemos cuáles.
Sabemos que hubo tortura, sabemos que hubo campo de reclutamiento, pero no sabemos más. Y lejos de ponernos nosotros a decir, es que ahí fue y señalar y demás, hay que hacer el trabajo que hay que hacer, que es respaldar, dar voz a las víctimas, estar de ese lado, buscar esas otras respuestas que no se han encontrado, llegar a donde igual y las autoridades no llegan porque no hay confianza. Eso es la otra parte que hay que hacer y no se ha hecho. Entonces me parece muy lamentable la manera en la que se le dio el giro mediático a todo esto, porque lejos de sumar, resta. Lo mismo que los políticos que no hacen su trabajo. Sí, mi conclusión también va en ese sentido, ¿no? De que todas las evidencias que tenemos nos tienen que llevar, sí, a la exigencia de justicia y de la verdad, pero también ya en el terreno de cada uno de nosotros a la sensibilidad y a la empatía. O sea, si escuchamos la lista de omisiones que da el fiscal general sobre lo que hizo la Fiscalía de Jalisco, que las mencionábamos hace un momento, uno se pone a pensar, si así se comportaron con el caso de un rancho en donde encuentran a 2 secuestrados, un cuerpo sin vida, ropa de personas, mochilas, ¿cómo se van a comportar con el caso de una jovencita que llegue diciendo que la abusaron sexualmente, ¿no? O sea, porque seguramente ya pasó. ¿Cómo se comportan con una mamá que dicen, oye, mi hija está desaparecida, oye, a mi hija, oye, mi marido me está golpeando, ¿no? O sea, si con un caso tan grande las omisiones fueron tan bárbaras, imagínense cómo se han comportado esas mismas autoridades con otros casos. Entonces, los migrantes que no tienen voz ni voto, que ha pasado también ya. Sí, la víctima perfecta, ¿no? No son de aquí, no son de allá, nadie los va a reclamar, entonces maltrátalos, ¿no? Así que quedarnos con eso de que el maltrato de autoridades, de quienes tienen que garantizarnos justicia, es eso, o sea, es humillante, es nefasto, entonces eso hay que replicarlo en otros lados, ¿no? O sea, no es que solamente sea en Jalisco, pueden ser en otros lugares, entonces también otro terreno que hace falta, ¿no? En el que hace falta trabajar. Pues, ¿terminamos? Terminamos agradeciéndole a toda la gente que se está... Nos falta nuestra moderadora. Nos falta nuestra moderadora. Le mandamos un abrazo. Saludos a Perlis. Que ya la hice. Ay, perdón, Perlita. Ay, la Perlis. Bueno, está tomándose unos días. Miren, pues ahí está, gracias a Felipe, a Rodolfo también, que siempre está conectado, Andrea, a Alex, que se está conectando desde Canadá, también saludos a Canadá, Marcela, a Ernesto Beltrán, pues hay un montón de gente, la verdad, gracias por todos sus comentarios que siempre nos dejan. No olviden dejar también su like, les estamos muy agradecidas también de que cada lunes nos veamos por acá. Y nos dice Omar Valladares, perdónenme rápido. Sí. ¿Cuántos funcionarios municipales se irán a la cárcel por impedir la búsqueda de personas? Pues sí, eso también falta. O sea, que no solamente sean los implicados directos en el caso de reclutamiento forzado y tortura, sino también funcionarios que fueron omisos, ¿no? Y quiero leer el comentario de Roberto, ¿no? Dice Roberto Raúl, qué terrible y falta de ética que el que Meme y Pedrero afirmen sin resquicio a duda que no había crematorios. Ahora resulta que además de youtubers son peritos. Roberto, creo que le hace falta leer la información que se publicó, al menos Domila, yo puedo hablar por mí, no puedo hablar por los demás. Creo que hace falta que lea la información que se publicó, creo que hace falta que escuche lo que acabamos de decir, porque lo que se dijo es no había hornos, no había hornos. Nunca dijimos que allá no hubieran cremado gente, que es muy distinto, porque hay muchas maneras de cremar y de incinerar gente o de deshacerse de los cuerpos que no son a través de hornos. No había hornos. Un horno tiene una estructura que debe de contener ciertos grados de calor. Eso es público, no hace falta ser perito. Eso es, y además se dijo a simple vista, porque esa es la palabra clave, a simple vista. No sabemos si había en el fondo, no sabemos si hubo y luego los quitaron años después, no sabemos. Entonces creo que la palabra clave es esa, que a simple vista, y eso es lo que valdría la pena que favor escucharan antes de continuar con ello. Lo comentamos al inicio, o sea, el testimonio, el reporte de reporteros no sustituye en ninguna medida la investigación. Así es. ¿No? O sea, ahí eso es un hecho, ¿no? Dice, faltaríamos a la verdad. Totalmente. Sí, quisiéramos hacer algo así. Y bueno, nos pide María Luisa Álvarez Montaño que le mandemos saludos, así que saludos también ahí a María Luisa Álvarez. Muchas gracias por conectarse. A Julia Vizcarra, que también siempre nos ayuda con la difusión. Julia es la mejor. Siempre nos comparte
comparte ahí en historias y todo en redes, sí, la amamos mucho. Pues ahí Andrea Robledo, bueno, un montón de gente, de verdad, sí. Gracias por conectarse desde tantas latitudes. También le mandamos saludos a nuestra querida Perlis. Y y pues nos vemos aquí el próximo. Muchas gracias, Alina, Meme. Nos vemos la próxima semana. Gracias, Dani. Bueno, cuídense mucho, nos vamos a quedar a platicar un rato nosotras. Chisme. Bye, feliz lunes. Cuídense. Feliz lunes, sigan compartiendo, nos vemos. Like.